Estos días que estamos viviendo, que estamos pasando, y no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, estos días son días de muchas tormentas. No precisamente literal. Muchas personas están atravesando situaciones difíciles, problemas, conflictos, enfermedades, necesidades, escasez, guerras, virus y males terribles, mortales, desempleos, divorcios. Parece que es algo que ha estado todo el tiempo, pero estamos en una época donde parece que se ha intensificado la voracidad de los sistemas y del diablo. También porque ha sido la consecuencia de malas decisiones de las personas que han provocado ciertas tormentas. Así que no todas las tormentas vienen porque el diablo las produce o porque Dios las permite, sino algunas porque también las personas las han provocado producto de sus decisiones. Y hoy les traigo una palabra muy alentadora, que he titulado ¿Cómo salir a salvo de la tormenta? A ver, usted me está ayudando hoy, qué bueno, gloria a Dios. Bueno, a ver, él no sabe mis señas, así que alguien que le diga, ok, déjemelo ahí se queda, déjemelo ahí, ¿oyó? Muy bien, gracias, ya puede quitar el dedito, no va a pasar nada, está bien. ¿Cómo salir a salvo de la tormenta? Ese es mi tema que yo les quiero compartir hoy. Para mí es un tema que les va a alentar muchísimo, especialmente a aquellos que están atravesando algún tipo de tormenta, por cualquier causa o razón. Y esto no solo para los que están aquí, sino para los que van a escuchar esto también a través de algún medio de audio. Y voy a invitarles que me acompañen en sus Biblias al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. En el libro de los Hechos se nos menciona una situación particular que vivió el apóstol Pablo con otras casi 300 personas en una embarcación que iba con destino a Roma, pero que tuvo muchísimas dificultades. Y la Biblia pone de relieve aquellos aspectos o valores que nosotros necesitamos hoy para vencer las tormentas que podemos estar viviendo. Hechos 27 dice, voy a leer los versículos 20 al 25. Dice, versión Reina Valera: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Imagínense cómo estaba el ambiente, cómo estaba el clima, que dice que no había ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados en medio de aquella oscuridad por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Di conmigo, buen ánimo. Di otra vez, buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Di conmigo, buen ánimo.
porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. La historia de la vida de Pablo ha cambiado hasta este punto, tuvo una variación. Ya Pablo no está frente a algún concilio. Pablo no está frente a los gobernantes predicándoles el mensaje, exponiéndoles el plan de Dios. Ahora Pablo lo vemos en un barco prisionero. Va rumbo a Roma por orden del Señor, no por deseo ni capricho propio, por orden de Dios. Roma será la última parada de su vida terrenal, pero las pruebas no han terminado para el apóstol Pablo. En todo caso, diríamos que las pruebas han cambiado de lugar. Ya las pruebas no son en tierra firme, ya no son en otras regiones, ahora surgen en el mar. Y digo esto a propósito porque yo soy costeño, yo nací en una ciudad de costa. Y cuando uno lee este penúltimo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, pareciera que uno está oliendo el aire salado del mar, tal vez escuchando el canto de las aves costeñas, que son muy particulares, así como el sonido del viento que se escucha chocando con las olas mientras el barco se desliza suavemente en aquella travesía. Lo que hemos comenzado a meditar esta mañana nos recuerda que en la vida hay días hermosos, días llenos de mucha luz, de mucho esplendor, de bonanza, de paz, de alegría. Pero también hay días llenos de nubarrones, de tormentas repentinas, de lluvias inesperadas que pudieran cambiar la tranquilidad de la vida y luego crear un estado de zozobra que pretende robarnos la paz. Esto nos recuerda aquel viejo pensamiento muy sabio que dice que no hay miel sin abejas y no hay rosas sin espinas. Qué rica es la miel, pero puede costarnos algunos puyazos de las abejitas. Qué hermosas son las rosas, sin embargo, obtenerlas puede también causarnos ciertas heridas. ¿Cómo reaccionaría usted al saber que el barco en el que navega se le ha notificado que va rumbo hacia la boca de una tormenta feroz? ¿Cómo reaccionaría usted si se le dice que usted va a perder todas las cosas producto de las deudas que tiene, que viene un embargo a su vida? ¿Cómo reaccionaría usted si le dicen que usted ya no va a seguir en ese buen empleo que tiene? ¿Cómo reaccionaría usted si le dicen que su matrimonio no tiene solución y que está en el punto de quiebre y de fracaso? ¿Cómo reaccionaría usted si le dijeran que uno de sus hijos no tiene salvación y que morirá indefectiblemente? ¿Cómo reaccionó Pablo? Pablo reaccionó como siempre lo hizo. Las veces que estuvo preso, terminó siendo carcelero. Cuando estuvo frente a los reyes como prisionero, él terminó siendo juez. Ahora mírelo, en un barco, como prisionero, pero pronto será el capitán de la nave. Así que mientras los presos estaban paralizados de pánico, algunos dispuestos a salir y huir por causa de la tormenta, Pablo les invita a calmarse, a comer, a tener buen ánimo. Pablo estaba seguro que nada malo les pasaría a sus vidas y que no había otro lugar más seguro en medio de la tormenta que el barco. Y que aunque el barco fuese despedazado, aún sus pedazos seguirían siendo instrumentos, elementos o recursos para darle seguridad a la vida. Pablo estaba muy seguro porque él sabía que no iba solo. Y no me estoy refiriendo a los 275 que estaban con él, sino a alguien más. Hay muchas formas de enfrentar tormentas. Hoy la tecnología nos puede ayudar no solo a enfrentarlas, sino hasta a evitarlas.
Y dicen los pronósticos y los que trabajan en el sistema de meteorología nos dicen que el día de hoy va a ser nublado, que va a llover, que no va a llover, que va a ser muy soleado. Los especialistas nos hablan y nos dicen las cosas que pueden ocurrir, y eso puede evitarnos pérdidas materiales y humanas. Hay otras formas de tormentas, aquellas tormentas que no avisan, que no pueden ser pronosticadas, aquellas que solamente están en las manos de Dios y que Dios no las comparte con la ciencia ni con los sistemas humanos para llevar a cabo su voluntad y propósito. Son los secretos guardados en su corazón que repentinamente se expresan y tienen que ver con el ser humano para que el ser humano conozca a Dios. Hay otras tormentas que nunca se pueden pronosticar, y si no estamos preparados en todo tiempo para enfrentar tormentas y para atravesarlas y salir airosos de ellas, entonces nos pueden afectar enormemente. Yo quiero invitarles a descubrir cómo navegar en un barco que se dirige rumbo a la tormenta. Tal vez usted ya está en una tormenta y quiero guiarle hoy a salir a salvo de ella. Y lo primero que le quiero decir es que a veces el barco se dirige a la tormenta como consecuencia de nuestras propias decisiones. Es aquí donde no atendemos los consejos que se nos dan. No vayas por ese camino, no te juntes con esta persona, no te asocies con él, no llames a esa persona, termina esa relación, ya deja de hacer esto. Pero siempre hay personas que, se creen más sabias. El orgullo, la soberbia, la prepotencia les hace pensar que ellos tienen razón y que los demás estamos equivocados. Entonces, como consecuencia, vienen las tormentas a la vida de las personas. La Biblia nos dice que la advertencia de Pablo, versículos 9 y 10, él les hizo una advertencia a todos los tripulantes, al capitán de la nave, al centurión que era el comandante de la guardia. Les hizo una advertencia y les dijo que no debían zarpar. Como siervo y como profeta del Señor, su discernimiento ya le decía que aquel viaje parecía estar acompañado de fuertes tempestades. El radar espiritual de Pablo ya había identificado un inminente peligro a la distancia. Las cosas no se veían bien. En la advertencia de Pablo percibimos la diferencia que hay entre meterse en una tormenta por las acciones deliberadas, por las decisiones propias erradas, donde solo actúa la sabiduría humana, y aquellas que nos provienen repentinamente, que son provocadas, bien sea por nuestro adversario, por nuestros enemigos o por el mismo Dios que las provoca para demostrarnos a nosotros de qué estamos hechos. La confianza en la experiencia humana no siempre funciona para mantener el barco a flote en medio de una terrible tormenta. Y hay gente que dice, no, ya yo sé lo que es esto, y echan mano de sus recursos humanos, echan mano de su sabiduría terrenal, de su experiencia, porque piensan que saben que la misma situación que vivieron en el pasado será igual que la que viene. Esa presunción le ha costado a muchos grandes cosas y personas. Puede que usted sea un gran conocedor de los mares de la vida, pero debe recordar que Dios es el dueño de las tempestades. Él dijo, yo creo la paz y formo la adversidad. Él es el dueño de las tempestades. Por eso cuando él estaba con sus discípulos en el barco y en medio de aquella tempestad, él pudo decirles a ellos, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué son así si les he enseñado? Y reprendió los vientos y le habló al mar. Y hubo bonanza, dice la Biblia. Dilo conmigo, el Señor Jesucristo es el Señor de las tempestades. Así que cuando estés en una tempestad, ve al Señor de las tempestades, porque Él sabe cómo sujetarlas, Él sabe cómo controlarlas. En este pasaje se puede ver en ocasiones a estos hombres de la tripulación que le dieron más crédito a la sabiduría humana, a la sabiduría del mundo, a la experiencia humana, antes que a aquellos
o aquel que estaba allí y que tenía amistad con Dios y que tenía una capacidad que nadie tenía, él podía hablar con Dios y Dios podía hablarle a él y decirle las cosas. Versículo 11 lo dice. Así que no resulta extraño para nada que seamos arrastrados hacia el ojo del huracán por las decisiones de otros. A veces le decimos a las personas: no hagan esto, no hagan aquello, no tomen esa decisión, no se vayan por aquí. Pero quieren ir por ahí. Quieren terminar arruinados. Quieren terminar en la opresión, en el llanto y en el lamento. Porque no están oyendo a Dios. No están atendiendo lo que Dios está diciendo. Creen que su experiencia vale más. Hay que oír primero la voz de Dios para entonces seguir el consejo de los hombres si no contradice lo que Dios dice. La pregunta que le hago a usted es: ¿a quién oye usted cuando está en la tormenta? ¿Sabe qué? Es fácil presumir en medio de una tormenta. Es fácil presumir. Porque ¿quién puede escuchar claramente en medio de una tormenta? ¿Quién? ¿Quién? Ninguna persona en su condición humana normal puede escuchar en medio de una tormenta. Nadie. A menos que Dios esté ahí en su interior gobernando con paz su alma. Del resto, nadie puede oír en medio de una tormenta. Nadie. Si supiéramos a qué nos vamos a enfrentar al tomar decisiones apresuradas, pensaríamos antes de seguir adelante. La embarcación en la que Pablo viajaba se enfrentó a un monstruo invisible llamado Euroclidón. Tenía mucha fuerza. La traducción de este nombre sería algo así como este-noreste. Tiene ese nombre para dar la idea o explicar que este huracán atacó por todos lados. No había un lado en donde él no estuviera atacando la nave. Note lo que pasó cuando todos vieron que no podían manejar la tormenta, cuando vieron que no podían moverse, evitar los efectos de la tormenta, se rindieron y se dejaron llevar por la tormenta, como muchos que a veces hemos luchado y luchado y luchado para tratar de vencer la tormenta. No podremos vencer la tormenta. El único que puede vencer la tormenta se llama Jesucristo. Ninguno de nosotros lo puede hacer. Ninguno. La experiencia ha revelado que una de las cosas más difíciles de hacer cuando se está pasando por una tormenta será el poder resistir la tentación de manejar sus tormentas en las formas en las que usted cree que será mejor. Así lo hago yo. Así yo sé que lo voy a resolver. Así yo sé que me va a ir bien. Así yo sé que, aunque no lo vea nadie, esta es la forma correcta. Es más, yo también oré a Dios y yo siento que Dios me dijo que por aquí era el camino. Muchos se equivocan con esas consideraciones, suposiciones o intuiciones, como la quieran llamar. Di conmigo: los criterios humanos para manejarnos en una crisis no funcionan. Vamos, dígalo otra vez, por favor. Los criterios humanos para manejarnos en una crisis no funcionan. Tome el ejemplo de alguna tormenta financiera, por ejemplo. ¿Cuál es el consejo que más escucha la gente para resolver las tormentas financieras? Endeudarse, endeudarse y endeudarse más. O tome, por ejemplo, el consejo que se dan ante las crisis matrimoniales. ¿Cuál es el consejo que generalmente se da cuando los cónyuges están confrontados todo el tiempo y sin solución alguna? El divorcio. Lo mismo sucede cuando usted pasa alguna prueba donde no ve la mano de Dios, pero hay alguien al lado suyo o al frente suyo o detrás suyo que le está diciendo:
por ahí no. Hoy no. Esta vez no. No de esta manera. Pero usted se voltea y lo mira y dice, bueno, pero esta persona lo subestima. Este flaquito, este gordito, este bajito, este altico, ¿qué me tiene que decir a mí? Yo sé lo que hago. Tengo 40 años como capitán de barco. He atravesado todos los mares. Sé lo que significa enfrentarse a una tormenta. Sé lo que vamos a hacer para salir de ella. El menosprecio nos puede costar caro. El subestimar a las personas nos puede costar caro. Escúcheme, la decisión que más impulsa su condición es alejarse de Dios y de la iglesia. Cuando se equivocan las personas, cuando se ven atrapados por las crisis, quieren huir, quieren abandonar, quieren dejarlo todo. Dile al que está a tu lado, no manejes la tormenta tú solo, porque te destruirá. Dile, invoca a Dios para que controle y domine su tormenta. Recuerda lo que dice Proverbios 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Las tormentas deben ser manejadas por su creador. Cada vez que esté frente a una, recuérdelo, esta tormenta, Señor, es tuya. Resuélvela por mí, por favor. Arréglala para mí. Quiero estar bien, quiero estar tranquilo. Ahora dime qué va a pasar. Lo segundo más importante que le quiero decir es que cuando el barco está en la tormenta, hay que recordar quién está con nosotros. A ver, si usted es la persona que invoca a Dios todo el tiempo, todos los días, a toda hora, usted tiene que saber, si usted obedece a Dios y honra a Dios, usted tiene que saber que Dios va con usted siempre. Si usted es la persona que se olvida de Dios, que no ora, que no habla con Él, que no ora, que no lo invoca, que no lo busca, que no le adora, que no le canta, usted tiene que saber cuando está en una tormenta, quién no está con usted. Pero si Dios está con usted, escúcheme, usted tiene todo para tener un mejor semblante a pesar de la crisis. ¿Ha escuchado esto alguna vez? Estoy seguro. Al mal tiempo. A estas alturas de este viaje, las personas que integran la embarcación están cambiando de opinión acerca de quién está en la dirección de la nave, porque el capitán estaba al principio, yo soy el capitán, a mí nadie me tiene que decir nada. ¿Ha escuchado a esas personas que dicen eso? Yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo resolverlo, yo no voy a buscar consejo de nadie, yo no voy a pedir un consejito. No tenemos por qué llevarle nuestros problemas a nadie, podemos resolverlos aquí solos. ¿Ha escuchado eso? Así estaba este capitán. Y cuando ya estaban en la tormenta, que se rindieron y renunciaron, todos se miraron así. ¿Y ahora quién comanda esta embarcación? Las palabras del versículo 21 nos confirman que allí en la embarcación, cuando todos abandonaron, surgió un influenciador determinante. El capitán y el centurión se habían dado cuenta de que en este Pablo había algo tan particular, tan único. Porque mientras los demás ya han perdido la esperanza de vivir debido a las condiciones dramáticas que están viviendo, el versículo 20 nos habla de esas condiciones. Pablo, al contrario, se presenta en medio de ellos para levantarles el espíritu, para levantarles la moral, y los exhorta. Los exhorta con dos propósitos. Número uno, recordarles las consecuencias de sus malas decisiones que pudieron haber evitado, porque él les dijo, no es bueno que zarpemos ahora, viene una terrible tormenta. Ellos no quisieron hacer caso. Escuche, en segundo lugar, los exhorta para animarles, ya que están en medio de la feroz tormenta, a que tengan ánimo. Pregunto yo, ¿puede usted imaginarse a alguien decir esto en medio de semejante problema? En una terrible crisis donde usted no ve luz por ningún lado y todo es oscuro, y que alguien le diga, tranquilo, tranquila, vas a salir bien de esta.
y le sonríe así. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo no? Como usted no es el que está aquí metido, usted cree que las cosas son así. Casi todas las personas asumimos esa posición. Pero eso, escúcheme, eso me hace preguntar, ¿realmente cree usted que había alguien en el barco que le creyera a Pablo cuando él dijo: tengan ánimo, nadie se ponga triste, tranquilo, todos vamos a llegar a nuestro destino? Y los vientos huracanados y las olas altísimas. Escuche, hay algunos que piensan que somos ingenuos cuando predicamos este tipo de mensajes en medio de tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Sin embargo, para los que conocemos a Dios un poquito y su palabra, las tormentas que nos llegan no son sino una oportunidad para traer consuelo y esperanza, sobre todo a aquellos que están llenos de miedo, que están asustados, que necesitan un referente de alguien, una luz que ilumine en medio de las tinieblas. Alguien que les indique el camino en medio de tanta confusión. Porque frente a esos malos tiempos debemos presentar un buen semblante, una buena cara. Y no consigo arroz. Aleluya. Dios nos está cambiando la dieta. No vea al gobierno, no culpe a la gente. Dios nos está cambiando la dieta. Que tengo un mes sin comerme una arepa, Dios te está cambiando la dieta. Yo crecí comiendo legumbres y hortalizas: yuca, papa, ocumo, ñame, plátano verde, cambur verde, todas esas cosas, porque era lo más económico y además saludable. Y mucho pescado, todo el que pudiera. Así que, escuche bien, el doctor Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, el doctor Lucas fue muy minucioso al escribir todos los acontecimientos, todos los hechos. No se le escapó ni un solo detalle. Me gusta que en el versículo 23 él habla de un tripulante que nadie más había visto, del que nadie más se había percibido, además del apóstol Pablo. Cuando la embarcación se dirigía al ojo del huracán, se dice allí en el versículo 37 que hay un número de tripulantes, eran 276 personas. Solo Pablo, y únicamente Pablo, se percató de que ese número era incorrecto, porque había un tripulante número 277 y nadie lo había visto. Así como aquella película, el pasajero ¿qué? 57. Este es el pasajero 277. Nadie lo había visto. Y así como aquel actor salvó a todos los pasajeros en el avión de esa película, así este, que no es ningún actor sino el creador, salvó a todos los tripulantes por su amor al apóstol Pablo. Escucha, él solo tenía un compromiso con Pablo. Él pudo haber salvado a Pablo y los demás pudieron haberse muerto. Pero cuando se le aparece, estoy seguro que Pablo le pudo haber dicho: estos los tenemos que ganar, no los podemos perder. Dámelos, Señor. Y por lo que dice el texto, creo que el Señor le dijo: te los concedo. Todos los que están contigo te han sido concedidos, ninguno perecerá. Entonces Pablo decía, pudo haber dicho, que seguramente no lo dijo para que nadie creyera que era orgulloso, pero Pablo pudo haber dicho, Lucas no lo registra, Pablo pudo haber dicho: ustedes son míos, ustedes me pertenecen, ahora el capitán de este barco soy yo. Porque el comandante me dio esa autoridad para direccionar lo que viene. Fíjese, ese tripulante número 277, Pablo lo identificó delante de todos así: el ángel de Dios. ¿Y quién es este nuevo integrante? Pues nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo en persona. Pablo estaba allí tranquilo. Pablo les dice esto, Pablo les cuenta un poco de su experiencia y les dice: la noche anterior tuve una reunión
con el tripulante número 277, que él no habla con ustedes por ciertas condiciones. Y una vez que hablé con él, él me dijo que ninguno moriría. ¿Y saben qué? Yo le creo, porque él es el dueño de este barco, de mi vida, dijo, de quién soy, a quién sirvo, de esta tormenta. Y esto es una lección para que ustedes aprendan a dejar de ser orgullosos y a vivir como Dios quiere, en lo que Dios quiere. Entonces, esta tormenta no es sino una lección. Yo estoy feliz, ¿por qué? Porque yo tengo otro destino, no el mar. Aquí no me voy a quedar. ¿Usted sabe a dónde va? ¿Sabe cuál es su meta final? ¿Usted sabe cuál es su meta final? ¿Cuál es su destino final? Entonces no se preocupe, usted va a llegar allá. Dile al que está a tu lado, vas a llegar. Si Dios dijo que ibas a llegar, vas a llegar. Qué alivio este tipo de noticias, ¿verdad que sí? Cuando el Señor está presente en el barco, podrá haber pérdidas materiales. Claro que sí, pero jamás pérdidas espirituales. La sabiduría humana llevó a estas personas a una condición terrible, como ha llevado a muchos de los que estamos aquí. La sabiduría humana nos ha metido en serios problemas. Pero ahora el ángel de Dios le dice a Pablo, no temas. Claro, porque es un ser humano, es una persona, puede tener miedo. No temas. Por cierto, esta es una palabra muy importante. Esta palabra es la palabra más clave en medio de cualquier crisis. Y sobre todo por pensar en quién la dice. Si Dios la dice, es un alivio. No temas. Dile al que está a tu lado, no temas. Dile al que está del otro lado, no temas. ¿Tienes problemas? ¿Tienes conflictos? ¿Hay crisis? ¿Estás en una tormenta? No temas. Alguien dijo que esta palabra aparece 365 veces en la Biblia. Imagínense qué curiosidad que el año tenga los mismos días. Tómese una cada día. No temeré. Mañana no temeré. Y note que Pablo repite la misma confianza en el verso 27. Tal vez alguien podía preguntarle a Pablo y decir, ¿quién pone esa cara que tú tienes, Pablo? ¿Y quién puede sonreír en medio de la tormenta? ¿Quién pone esa cara en medio de la crisis? ¿Quién pone esa cara en medio de la dificultad? ¿Quién pone esa cara en medio de la tormenta? Y Pablo, me imagino yo. Por favor, Pablo, no estamos bromeando, esto es serio. Yo también me río con mucha seriedad. Parece una contradicción, ¿no? Pero no lo es. No lo es. Pablo, ¿cómo puede alguien en medio de tan terrible problema tener esa sonrisota? Me imagino que Pablo respondería así: bueno, pongo esta sonrisa gracias a que el tripulante 277 está conmigo. Pongo esta sonrisa porque el ángel de Jehová es el que me hace sonreír en medio de la tormenta. Me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría, me da las fuerzas para no estar como ustedes. Esa es la gran diferencia. Ahora vieron por qué es importante confiar en el Señor. Me imagino que Pablo les habrá hecho esa pregunta. Lo tercero más importante que le quiero decir es que para que el barco sea calmado en la tormenta es necesario soltar las anclas. Ellos querían manipular la barca en medio de la tormenta. Creyeron que podían manejarla. Alegóricamente, permítame por favor hablarle de 4 tipos de anclas que un seguidor de Jesucristo debe tener en su vida para cuando esté en medio de tormentas. 4 tipos de anclas. Tómelas todas, por favor. Número 1, el ancla de la presencia de Dios. La percepción que uno tiene de este pasaje es que hay 275 personas aterradas. Están llenas de pánico. El rugir de las olas, el ataque inclemente del viento, junto con la fuerte tormenta de lluvia, el movimiento del viejo barco sonándole todo su corazón, a punto de partirse, había hecho que aquello pareciera una película de terror, donde se oyen gritos,
donde se notaba un ambiente de mucha ansiedad continua, pero allí hay alguien en medio de ellos que está sereno, con una gran paz en la tormenta. Esa persona, ese varón, ya había echado una de sus poderosas anclas en el mar, el ancla de la comunión con Dios. Ya había hecho mano de eso, ya había echado mano de eso, ya había hablado con él y el Señor le había dicho lo que iba a pasar. Por lo tanto, si la presencia del Señor forma parte inseparable de nuestras vidas, aún un Euroclidón parecerá solo una brisita fresca en medio de las circunstancias más adversas de la vida. La segunda ancla importantísima que usted debe tener en medio de cualquier tormenta es el ancla del buen ánimo. Una tormenta repentina es la más grande prueba para saber cuál es el tamaño de nuestra fe en Dios. ¿No dice la Biblia acaso que la fe se prueba como se prueba el oro y se prueba con fuego la fe? Entonces queremos vivir por fe y nunca ser probados. Eso no es para nosotros. Si decimos vivimos por fe, sé que voy a ser probado y seguiré siendo probado hasta que Cristo venga. Entonces no tengo que preguntarme ¿por qué a mí? ¿Por qué para mí? ¿Por qué yo? ¿Se ha dado cuenta usted que ni el capitán del barco, ni los que dirigían las velas, ni el centurión que comandaba a los soldados que estaban en la barca pudieron animar a aquella congregación llena de pánico y de terror, de desesperanza, sin aliento, casi sin vida? La situación que describe el doctor Lucas en este pasaje era tan angustiante que dice que tenían 14 días sin comer. ¿Y cómo podían comer en medio de tanta zozobra? Hay pruebas que nos quitan el hambre. Yo he pasado por alguna de ellas. Hay pruebas que no nos hacen pensar para nada que la comida, que el alimento existe. Por otro lado, nadie sabía acerca de los dioses que viajaban en esa embarcación, pero el Dios de Pablo, que es el único Dios verdadero, el Dios que habla, el Dios que responde, el Dios que sí hace algo cuando se clama a Él, es aquel en quien se puede confiar. Y en esa tormenta, en medio de esa difícil situación, la confianza en Dios es la que trae la paz verdadera que necesitamos. La tercera ancla que te quiero regalar es el ancla de la gratitud. Una cosa interesante en medio de las tormentas que Dios permite que sucedan es asegurarnos que el pan que hay en el barco, en la tormenta, en la situación difícil, no perezca. Dios se asegurará de que el pan esté allí a tu alcance. Si bien es cierto que ya en la nave no quedaba nada que no fuera echado en el mar, Dios se aseguró no solo de salvar las vidas, sino también de alimentarlas. Eso es lo que dice el doctor Lucas. Fue así como Pablo, con la autoridad que Dios le había dado y sin avergonzarse, comenzó a orar en presencia de aquellos personajes, tal vez algunos delincuentes, otros paganos, otros incrédulos, ateos, asesinos, ladrones, malhechores que estaban allí, guerrilleros que estaban allí en esa embarcación, porque habían muchos presos allí. Pablo hace una de las oraciones más hermosas que nosotros podemos imaginarnos. Él le da gracias a Dios por la comida, y al juzgar por lo que nos dice el verso 38, al juzgar por los resultados mencionados ahí, fue un maravilloso beneficio para todos los que estaban con él. Todos estaban bien. Ahí estaba el pasajero número 277. La gratitud es un ancla que sostiene nuestra vida. La gratitud es un ancla que sostiene cualquier débil embarcación. La gratitud. Tal vez tú digas, yo no tengo muchos dones, yo no he pasado por tantas experiencias, pero si sabes agradecer a Dios por todo, la gratitud será un ancla que te sostendrá y no te dejará llegar al peligro. Escucha, nada nos ayuda más
a vencer las pruebas que apartar tiempo para agradecerle a Dios por todo lo que nos pasa. Aparentemente, cuando vivimos cosas muy malas, muy terribles y muy difíciles, a mí me gusta cantar, me gusta adorar al Señor. Pero no siempre que se canta se agradece. Entonces tomo tiempo para agradecer. Decir, gracias Espíritu, sabes que lo necesito, no solo por mí, tal vez por muchos más que ahora no puedo imaginar. Y siempre tengo que recordar las cosas que Dios ha hecho, porque hoy no solo son un aliento para mí, sino que sé que son un aliento para muchos de ustedes. Así que comienza a agradecerle a Dios si no lo has hecho. Y tal vez tú preguntas en tu mente racional, en tu mente lógica, ¿cómo puedo agradecerle a Dios por la pérdida de un hijo? ¿Cómo puedo agradecerle a Dios si mi matrimonio está al punto de quiebre? ¿Cómo puedo agradecerle a Dios si me acaban de botar del trabajo? Sí, hay que agradecerle a Dios. Hay que ser agradecido. Sé agradecido. Sé agradecida con Dios. La cuarta ancla que te quiero regalar es el ancla del plan de Dios. Nunca lo olvides. Cuando tú tomes una decisión, recuerda siempre si Dios está contigo en esa decisión. Porque si Dios no está contigo en esa decisión, tú vas solo, y lo peor, vas sin esta ancla que te puede salvar. Entonces, cuando vas a tomar una decisión, tienes que saber si Dios está contigo en esa decisión. De lo contrario, estás solo, sola. Pero es que a mí me gusta, yo quiero. El ancla del plan de Dios preservará nuestra vida, porque eso responde a su propósito. Hay algo que queda muy claro en este viaje, diríamos, accidentado. Si bien es cierto que hay un barco que navega hacia la tormenta por la mala decisión de quienes lo dirigen, y hoy usted lo puede vincular con muchas cosas. Podemos pensar en la empresa donde usted trabaja, podemos pensar en su negocio, en la casa de alguien, podemos pensar en el país. Si bien es cierto que hoy vamos hacia una terrible tormenta, escuche, no olvidemos que no importa que aquellos que dirijan se hayan equivocado, Dios tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, este mismo ángel que le había hablado en el barco, este mismo ángel le habló también en Jerusalén cuando estaba siendo asediado por aquellos religiosos y dogmáticos, peligrosísimos fariseos. Y el Señor le dijo que no temiera. Pablo testificó en Jerusalén, se enfrentó a muchas cosas, y el Señor le dijo, es necesario que vayas a Roma. Y Pablo iba rumbo a Roma. ¿Usted cree que Dios iba a decir, ay, qué lástima, Pablo, yo quería que llegaras a Roma, pero esta tormenta no permitió que nuestros planes se cumplieran? ¿Qué es una tormenta para Dios, por favor? Dile al que está a tu lado, ¿qué es una tormenta para Dios? Él las crea y Él las acaba. ¿Cuál va a ser el resultado de la tormenta? Escucha, si tú estás en el plan de Dios, escucha, si tú estás en el plan de Dios, ¿cuál va a ser el resultado de la tormenta? Escucha, diremos como el salmista, el Señor cumplirá su propósito en mí. Si estoy en esta tormenta por causa del plan de Dios, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tenemos que preguntarnos varias cosas para reflexionar, porque esto es muy serio y algunos pueden estar interpretando lo que estoy diciendo fuera de este contexto. No se me salga del contexto. Por eso siempre tenemos interrogantes que nos hagan ubicarnos y volver al contexto. ¿Era la voluntad de Dios que el barco zarpara después de la advertencia de Pablo? No era la voluntad de Dios. Ahora, ¿era la voluntad de Dios que Pablo llegara a Roma? Sí, era la voluntad de Dios. Entonces, era la voluntad de Dios, pero ellos debieron esperar. Pero es que Dios quiere que vaya a Roma. Sí, pero tienes que esperar. ¿Por qué? No, porque sí. ¿Pero por qué? Porque viene un problema.
¿Por qué? Pero es que a mí nadie me va a traer porque Dios me dijo que fuera. Vamos a llegar de todas maneras, tranquilo. Bueno, como no quisieron hacerle caso, se presentó todo aquel lío. Y Pablo después, en medio de la turbación, les dice: de todas formas vamos a llegar a Roma. No hay problema, porque yo no voy a quedarme aquí. El plan de Dios se va a cumplir en mí. Y es que yo llegue a Roma, porque para Dios es más importante que yo testifique en Roma que muera aquí. Ahora, la soberanía de Dios al final tomó el control de todas las cosas. Hizo algo inesperado. Pablo le pide a los tripulantes, Dios se los concede. Ellos terminan bien, todos terminan bien. Es decir, salvos. Todavía algunos tenían que pagar las consecuencias de sus pecados. Y Pablo tenía que ir a Roma. Las decisiones humanas no cambian los designios divinos. No los cambian. Pueden retrasarlos, pueden darles otros matices, pero no los cambian. Pablo llegaría finalmente a Roma. Los planes de Dios no los altera nada ni nadie. Nada ni nadie. Si Dios dijo que iba a ser, será. Si Dios dijo que sucedería, sucederá. Este es el ancla del plan de Dios. Ahora, lo cuarto más importante que le quiero decir es esto: aun si el barco es golpeado en la tormenta, sus piezas servirán para salvarnos. Dile al que está a tu lado: no podemos abandonar el barco. Tú puedes estar pasando la peor crisis en tu familia. Hey, no abandones. Puedes estar atravesando la peor situación en tu trabajo, en tu empresa. No abandones. El país puede estar yéndose a un abismo. No abandones. Muchos abandonan. Muchos se van. Se van sin la dirección de Dios. Abandonan sin la dirección de Dios. Siempre que nos golpea una tormenta, la reacción humana del momento es huir. El viento huracanado había hecho su trabajo en aquella nave alejandrina. La desesperación por alcanzar tierra firme mantenía a toda la población del barco en vilo, sin apoyo, sin fundamento, con desesperación, con angustia. Y cuando los marineros y cuando los que estaban presos decidieron abandonar el barco, Pablo les dijo esto, versículo 31: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Habían dos situaciones. Uno, el estar juntos nos salvaría a todos. Dos, si se escapaban los presos o morían, los oficiales, los soldados pagarían con su vida el haber dejado ir, así sea en medio de la tormenta, a varios reclusos. Entonces Pablo les dice: si ellos se van, ustedes no pueden conservar sus vidas. Así que es mejor que trabajemos en que todos nos quedemos juntos, porque si todos nos quedamos juntos, todos seremos salvos. Pablo sabe la importancia de permanecer juntos en el barco. Pablo sabe, y usted debe saber, lo importante de es permanecer juntos en la familia. Problemas sí, crisis sí, pero juntos. Juntos. Juntos somos fuertes. Pero cuando no está un hijo, una hija, o la esposa se fue, o el esposo se fue y dejó su lugar, todo se debilita. Crisis, problemas, pero juntos. En la iglesia, crisis, problemas, pero juntos, orando al mismo Dios, con la misma fe, con la misma vehemencia, con la misma perseverancia. Crisis en el país, sí, pero juntos, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. El asunto es que no podemos abandonar lo que Dios ha comenzado. Dios comenzó algo contigo, conmigo, con nuestra familia, con la iglesia, con el país. La tendencia de muchos creyentes es huir ante los problemas, ante las crisis. Pero no podemos dejar el amparo que Dios ha puesto sobre nosotros
como lo es la iglesia de Dios, que simboliza el barco en medio de un mar tempestuoso. El que abandona el barco se expone a ahogarse en el mar de los problemas. Las tormentas no cesarán porque tú abandones el barco. El hecho de que tú te vayas no le pondrá fin a la tormenta. ¿Sabe cuándo termina la tormenta? Cuando Dios decida acabar con su furia. Ahí terminará la tormenta. Y eso tenemos que entenderlo. Dios nos llevará hasta la orilla de la salvación si no abandonamos el barco. A Lucas no se le escapa nada en este relato de naufragio. Habló de todo, de las partes que sirvieron para salvar a muchos. Parte en tablas y dice además, parte en cosas de la nave, versículo 44. Ningún tripulante, como lo había dicho Pablo, se perdió, ninguno, todos fueron salvos. Al final, y aunque el barco fue golpeado por la tormenta, cualquier parte del barco sirvió para salvarlos a todos. Esto me parece extraordinario. Era necesario permanecer juntos para ser salvos. Pablo había dado una contundente advertencia. Es una advertencia para que aquellos que no quieren estar en la iglesia, sino que quieren andar por su cuenta, creen que solos pueden salvarse, reflexionen. No podemos salvarnos solos. Necesitamos a la iglesia del Señor Jesucristo. Yo no puedo tener vida sin ustedes, aunque Cristo sea mi Señor. Ustedes no pueden tener vida sin mí, aunque Cristo sea su Señor. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, somos un organismo. Ninguno puede decir a este dedo no te necesito, o al pie no tengo necesidad de ti. Todos nos necesitamos. Es bien cierto que la iglesia es golpeada por fuertes vientos y a veces la iglesia es partida. A veces la iglesia sufre mucho por causa de aquellos que son egoístas, tienen enfocada su vida en sus propios deseos y aspiraciones personales. Pero el llamado es a no abandonar la barca, la iglesia, cuando ha sido atacada por la tormenta. Dios hizo provisión de la salvación en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero ahora Dios ha dejado a la iglesia, que es el gran barco que está en el mar del mundo, de las tribulaciones y de las angustias, para que la iglesia como barco pueda llegar a muchos puertos y salvar a muchos que están en peligro de destrucción. En la iglesia y solo en la iglesia hay salvación y vida eterna. Usted dirá, pero la Biblia dice que en Cristo. Sí, pero Cristo es la cabeza de la iglesia y solo la iglesia es el medio por el cual muchos pueden llegar a Cristo. Quiero concluir con esto. Versículo 20, repetir el pasaje con el cual comencé. Me parece que es uno de los textos más tristes de la Biblia y aparece justo en esta historia. Y relata así: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Le acelera el corazón a uno esto, ¿no? Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Póngase de pie, por favor. ¿Qué hace usted cuando las estrellas se desvanecen de su noche y cuando no aparece el sol en sus días? ¿Qué hace usted cuando no hay luz, cuando no hay referencia, cuando no hay salida, cuando no hay un guía, alguien que lo lleve y que lo conduzca a usted en medio de tanta tribulación? ¿Está usted en alguna oscuridad abrumadora deseando que llegue el día y el día no llega? Tal vez usted, como muchos de estos tripulantes que estaban con Pablo, usted ha deseado salirse del barco. ¿Qué podemos hacer en este barco? De todas maneras se va a hundir, es lo que muchos pueden pensar. El punto es que hoy estoy aquí como un Pablo. ¿Cuál Pablo? Para decirles,
tranquilos, tengan buen ánimo. Dios está con nosotros por si no lo han visto. Y vamos a llegar bien a nuestro destino. Eso es lo que el Señor quiere que ustedes recuerden. Si usted creó una tormenta en su vida y está tratando de escapar en un pequeño bote salvavidas, no siga, párese, no siga en eso, porque la tormenta tomará ese bote y lo destrozará, y si usted está allí también perecerá. Pero si la tormenta ha sido permitida por Dios, entonces sepa que el ángel del Señor está ahí para asegurarse de que usted no muera en medio de la tormenta. Ahí está. Usted no está solo, no está sola si usted confía en Dios. Si usted no confía en Dios, bueno, usted está solo, está sola. Por eso este es el momento de confiar. Hoy más que nunca tenemos que confiar. Hoy más que nunca. Tal vez usted ha perdido varias cosas, lo importante es que su vida todavía está intacta. Al final de la tormenta, ellos llegaron a la orilla. Y esta orilla para nosotros representa vida. Dios te dice: yo te sacaré de la tormenta y te llevaré a la orilla de la vida. Yo te voy a llevar a la orilla de la vida. Esa es la promesa de esta historia. Pablo recibió esa palabra del Señor: yo te llevaré a Roma, yo cuidaré a todos los que están contigo. Y así lo hizo el Señor. Así lo hizo. Dios no te abandonará si tú confías en Él. No te abandonará. Yo quiero, como Pablo lo hizo también con aquellos que estaban en esa barca, en medio de los sacudones del viento y de las olas. Tal vez así te encuentras tú en esta hora. Yo quiero orar por ti y quiero invitar a aquellos que no conocen al Señor, como muchos de estos tripulantes. Tal vez tú estás lleno de miedo. Tal vez tú estás diciendo: voy a morir. Tal vez tú estás diciendo, como el autor de este precioso libro: ya no tengo esperanza de salvarme. Pero Dios tiene un plan, y su plan es salvarte. Dios quiere salvarte para que no mueras en medio de la turbulencia, en medio de las tormentas. La pregunta es: ¿quién quiere ser salvo? Si hay alguien que quiere ser salvo, que no conoce al Señor, o tal vez alguien que había perdido la confianza y la esperanza en el Señor, yo quiero invitarle que venga acá, que pase acá. Solo Él puede salvar. Solo Él puede controlar las tormentas. Nadie más lo puede hacer. No hay sabiduría humana. Nada. No hay sabiduría humana que pueda hacerlo. No hay sabiduría de hombres que pueda librarnos. No hay experiencia humana que valga cuando estás en una gran crisis, cuando estás en una gran tormenta. No hay experiencia humana. Solo Dios te puede salvar, y Él te está llamando hoy. Él te está diciendo: aquí está mi barca, la iglesia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. El que quiera ser salvo, súbase a la barca y nunca la abandone. Nunca la abandone. Nunca abandones esta barca. Aleluya. Gracias, Señor. Dios sabe que has tenido miedo. Dios sabe que has estado en angustias. Dios sabe que has estado atravesando por fuertes dificultades. Dios sabe que has estado viviendo sin ver la luz. Solo tinieblas. Tinieblas de noche, tinieblas de día. No ha habido luz y esperanza. Pero hoy Dios está haciendo algo por ti. Aquí está con nosotros el pasajero 277, diciendo: todo va a estar bien. Vas a salir de esta tormenta. Vas a salir de esta tormenta. Aleluya.
Y como Pablo yo digo, yo creo que así será. Yo creo que así será. Gracias, Señor. Vamos, adelante. Este es un gran día. Este es un gran día. Saldrás de la confusión, saldrás del temor y llegarás a la orilla de la vida. ¿Y sabes quién te espera allí? El mismo Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Yo quiero pedirles que ustedes, antes de orar, ustedes hagan conmigo una oración, ¿sí? Cierren sus ojos, por favor. Y hagan conmigo esta oración en voz audible. Cierren sus ojos y dígale conmigo al Señor. Dile conmigo: Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres mi Salvador. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi refugio. Y sé que solo tú puedes ser mi paz. Dile: hoy decido entregarte mi vida por completo. Mis planes, mis deseos, mis sueños, te entrego todo, Señor. Todo te lo doy. Todo te lo doy. Dile: toma mi corazón. Dile: toma mi mente. Dile: toma mi espíritu. Dile: toma todo lo que soy y todo lo que tengo. Yo solo quiero estar contigo. Dile: y hoy te invito. Vamos, díselo. Dile: hoy te invito a entrar en mi corazón. Aprópiate de mí. Yo renuncio a todo pacto con las tinieblas para unirme a ti en el poder de tu sangre. En el nombre de Cristo Jesús. Dile: te doy todas mis cargas, mis preocupaciones, mis dudas, mis temores. Dile: te doy mis miedos. Tómalos. Dile: dame tu paz. Dame tu paz. Dile: dame tu paz. Yo quiero tu paz. Esa paz nadie me la puede dar. Dile: hoy solo quiero escuchar tu voz. Dile: hoy solo quiero oír tu voz. Porque tu voz me da seguridad, me da fuerzas. Tu voz me da dirección. Dile: Señor, gracias por estar aquí. Gracias porque cuando pensé que estaba solo, sola, tú estás aquí. Tú estás aquí. Dile: ahora mismo me aferro a ti y sé que no voy a perder, sino que tú cumplirás tu propósito en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Quiero que le dé un abrazo a estas personas. Venga y abráceles, salúdeles, denle una palabra de aliento, de paz, de gozo, de alegría. Dile: todo va a estar bien. Vas a salir de esta tormenta y Dios te va a llevar a puerto seguro. Aleluya. Todo va a estar bien. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, quiero invitarle a que sobre sus pies nos ayude y cantemos este canto, ¿sí? Este canto de confianza en nuestro Dios. Vamos a adorarlo, vamos a adorarlo, vamos a exaltarlo y vamos a darle el gloria y honra. Vamos, vamos, por favor, vamos, dele volumen. Yo sé que no me voy a hundir.
Gracias, Señor. Si tú me sostienes con tu mano, Señor, yo sé que no voy a resbalar. Así es, Espíritu. Gracias por Es sostener. cuando te tenemos cerca. Hay un bautismo de paz sobre nuestras vidas. Cante, alábele. Si vas en mi barca, no me hundiré. Adórele. Si me sostienes con tu mano, no resbalaré. Si te paras junto a Aleluya. mí, no temeré. Así es, Señor. No temeré. Tejido estoy. Protegido yo estaré. En tus brazos dormiré. En tus brazos dormiré. Tu latido escucharé. Tu latido escucharé. Donde vayas viviré. Vayas viviré. Así es. Nuestra vida está segura en ti, Señor. Viviré. Gracias, precioso. Dale Señor, gracias al Rey, venimos. dale gracias. Porque Él no te ha dejado solo, sola nunca. Pero corremos a tus brazos. Es el poderoso de Israel, mi alto Gracias. refugio. Vamos, si vas en mi barca, En tu sí, Señor. mano Así es. Escóndeme escóndeme. en tu regazo, Señor. En tu regazo siéntame. Guárdame bajo tus alas, refugio salvador. No No temeré. Dilo fuerte, no temeré. No temeré. Levanta en tus brazos, dile protegido yo estaré. Yo estaré. En tus brazos dormiré. En tus brazos dormiré. Tu latido escucharé. Tu latido escucharé. Donde Donde vayas vayas viviré. Así es. Vamos, todo el que está afligido, levanta tus manos, dile: en ti me voy a refugiar. Protegido yo estaré. En tus brazos dormiré. En tus brazos dormiré. Tu latido escucharé. Donde vayas viviré. Aleluya. Protegido yo estaré. Señor, si tú vas con nosotros, todo estará bien. En tus brazos dormiré. Sí, mi Cristo. Tu latido escucharé. Tu latido escucharé. Donde Donde vayas viviré. Yo viviré. Protegido yo estaré.
siquiera tienes que preguntarte cómo lo hará el Señor. Solo tienes que declarar tu fe a Él. Yo sé que tú puedes. Tu latido escucharé, donde vayas viviré. Así es, mi Dios. Vamos a salir de esta tormenta porque el Rey está con nosotros. ¿Acaso hay Aleluya. difícil? Venezuela llegará a la orilla de la vida porque el Rey está con ella. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Hoy echamos las 4 anclas. El ancla de la comunión. En el nombre de Jesús, oraremos a Dios, hablaremos con Él. Aleluya. Le preguntaremos sobre nuestra nación, sobre nuestra familia, sobre la iglesia. Ayúdeme a echar la segunda ancla, la del buen ánimo. No desmayaremos. No nos vamos a agobiar por las circunstancias. Sonreiremos y daremos gloria al Señor. Ayúdeme a echar la tercera ancla, el ancla de la gratitud. Le daremos gracias a Dios por todo. No importa si es poquito, no importa si no hay, le daremos gracias a Dios. Gracias, Señor, dele gracias. Dígale gracias, Señor, por nuestra nación. No maldeciremos a Venezuela. Aleluya. Gracias, Señor. Echemos la cuarta ancla. No abandonaremos el barco. Nos quedaremos en nuestra nación, en nuestra familia, en la iglesia. Lucharemos, perseveraremos y llegaremos a la orilla de la vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias. Aleluya.